En el centro penitenciario de Santa Rosalía, ubicado en las afueras de Sevilla, el interno Armando Carrillo cumplía una condena de 8 años por delitos financieros. Llevaba allí más de 5 años. Para los funcionarios, era un preso modelo. Silencioso, puntual, predecible, no participaba en programas de reinserción, no recibía visitas y jamás respondía a las cartas que, al inicio de su condena, le enviaron algunos familiares. Su celda era austera, libros ordenados, una manta doblada con precisión militar y un pequeño radio, al que solo encendía por las noches para escuchar música clásica. Todo cambió el día que recibió una carta. El sobre, con remitente de Málaga, no tenía marcas institucionales. Era de Lucía Martín, voluntaria del Programa Nacional para acompañar, mediante correspondencia, a personas privadas de libertad sin red de apoyo. La carta era breve, escrita a mano, con una caligrafía firme. El tono era neutral, sin condescendencia. No ofrecía consuelo ni promesas. Solo contaba quién era ella, por qué se había sumado al programa, y que estaría dispuesta a escribirle, si él lo deseaba. Armando leyó la carta 3 veces antes de decidirse. Al principio, pensó en ignorarla, pero había algo en la forma de las palabras, la ausencia de juicio, el ritmo sereno, que le desconcertó. Esa noche, mientras el resto de los internos dormía, tomó papel y lápiz. No sabía muy bien qué decir, pero comenzó por lo más sencillo. Hola Lucía, soy Armando Carrillo. No suelo escribir cartas, pero la tuya me hizo detenerme. Ese fue el inicio. Durante semanas, el intercambio se mantuvo discreto. Las cartas se enviaban los lunes y llegaban los jueves. Lucía le hablaba de su trabajo en una librería en Málaga, de sus caminatas por el paseo marítimo, de la muerte de su hermano menor y de cómo, desde entonces, había sentido la necesidad de hacer algo por otros. Armando, poco a poco, fue contando cosas que jamás había dicho en voz alta. Su infancia en Vigo, el sonido del mar en invierno, su obsesión por el jazz y el vacío que le dejó la traición de sus antiguos socios. No había romanticismo en sus palabras. Tampoco sentimentalismo. Era un diálogo limpio, sin adornos, pero cargado de presencia. En un entorno donde todo era predecible y frío, las cartas se convirtieron en lo único que no respondía a una rutina impuesta. Esperarlas, leerlas, responderlas, se volvió un rito. Después del segundo mes, los funcionarios notaron el cambio. Carrillo, que antes parecía un autómata, ahora caminaba con otra energía. Su compañero de celda, Kevin, le escuchaba tararear mientras escribía. «No sé qué te pone tan feliz esos jueves», le dijo una vez en tono burlón. Carrillo no respondió, solo sonrió. A los 3 meses, la correspondencia era semanal. A veces las cartas eran largas, otras veces breves, pero nunca fallaban. Como si, de alguna manera, ese intercambio de papel, tinta y silencio se hubiese transformado en el único vínculo real de 2 personas que, sin saberlo aún, habían empezado a construir algo que ningún sistema, por más rígido que fuera, podría contener. 5 meses después del primer intercambio, la correspondencia entre Armando y Lucía había mutado de una conversación formal a un flujo emocional constante, sin interrupciones, sin filtros, sin máscaras. Como si cada palabra escrita fuera una extensión directa del pensamiento más íntimo, una manera de existir fuera de los muros, de los registros, de los errores cometidos. Las cartas se hacían más largas, más profundas, más vulnerables, como si el papel mismo exigiera que la verdad saliera a la luz, sin necesidad de pedir permiso ni ofrecer explicaciones. Lucía comenzó a incluir fotografías tomadas con su móvil, retratos simples sin maquillaje ni poses, con una sinceridad desarmante. Sentada en la terraza de su casa, leyendo en una cafetería, caminando por una playa vacía al atardecer. Imágenes sin intención de seducir, solo demostrar que, del otro lado,
Había una persona real, con historia, con cuerpo, con vida. Armando las recibía como si fueran ventanas abiertas en una celda sin luz. Analizaba cada detalle, los gestos pequeños, las arrugas en los ojos, la forma en que sostenía un libro, y por primera vez en años, su mente dejó de girar en círculos y comenzó a caminar hacia un futuro que ya no parecía del todo imposible. En sus respuestas, empezó a compartir sus propias aspiraciones, no como fantasías vacías, sino como anhelos legítimos. Una casa humilde en la costa gallega, días silenciosos pescando al amanecer, una cocina cálida donde no existiera la vigilancia, ni el cálculo, ni la culpa. Lucía contestaba con reflexiones sobre la confianza, sobre el cuerpo como territorio en transición, sobre la posibilidad de reconstruirse desde los fragmentos sin pedir permiso a nadie. Aunque sus palabras eran suaves, había entre líneas que hablaban de un pasado complejo, de transformaciones profundas, de decisiones difíciles, pero Armando no presionaba, no exigía claridad, porque comprendía que lo importante no era saber todo, sino sentir que lo compartido era verdadero. Kevin, su compañero de celda, notaba las variaciones con creciente curiosidad. Carrillo ya no se mostraba irritable, no se involucraba en discusiones menores, se despertaba antes que los demás y escribía con una concentración casi religiosa, como si cada línea que trazaba fuera una oración destinada a mantenerlo humano. Oficialmente, el vínculo fue reconocido bajo la figura del matrimonio por correspondencia, una figura jurídica poco habitual pero válida, que les permitía acceder a visitas íntimas dentro de un protocolo regulado por la administración penitenciaria. El personal social validó la solicitud sin objeciones, argumentando que la relación cumplía con todos los requisitos emocionales y legales, y la dirección del centro firmó la autorización en menos de una semana, dejando la fecha del encuentro abierta según disponibilidad del módulo. Lucía confirmó su visita mediante un mensaje breve, escrito a mano con letra firme y sin adornos, que decía: «Estaré allí el martes. Después de la conversación te pido solo una cosa. No niegues lo que hemos construido». Armando no respondió de inmediato. Guardó el papel bajo su almohada. Y desde ese momento, el conteo regresivo comenzó, no como una cuenta atrás para una cita, sino como una marcha silenciosa hacia una revelación que, de algún modo, cambiaría para siempre los términos de su encierro. 7 días antes del encuentro, Armando recibió una última carta distinta a todas las anteriores. Una misiva breve pero cargada de una sinceridad cortante que rompía con la cadencia habitual. Escrita con un trazo más firme, menos pulido, como si cada palabra hubiera sido arrastrada desde un lugar profundo y todavía en llamas. Y en su interior, una frase que no dejó de repetirse en su mente durante toda la semana. Hay cosas en mi vida que no se pueden traducir al papel, pero todo lo que has leído es verdad. Esa línea, con su ambigüedad dolorosa, se convirtió en su nueva rutina nocturna. La releía en silencio mientras los demás roncaban, como quien estudia un mapa sin saber hacia dónde lleva el camino, intentando descifrar una verdad escondida entre las pausas y los silencios, y mientras tanto, por fuera, mantenía un control absoluto de sus emociones, hablando lo justo, cumpliendo su turno de limpieza con eficiencia mecánica, rehusando las provocaciones que antes le arrancaban gestos bruscos y respuestas hirientes, como si se hubiera puesto una armadura de calma para enfrentar lo que aún no entendía. Kevin, que lo conocía más que nadie allí dentro, lo miraba con una mezcla de inquietud y respeto, sabiendo que algo esencial había cambiado en su compañero, pero sin atreverse a preguntar, limitándose a compartir silencios y observaciones neutras, como dos hombres que flotan en un barco sin necesidad de hablar del mar. Mientras tanto, en Málaga, Lucía se preparaba para el viaje con la precisión de quien conoce los riesgos de un paso en falso, organizando documentos, revisando los horarios del tren, seleccionando con atención los elementos que llevaría consigo. Una copia de su partida de nacimiento, un informe médico, los certificados del programa de voluntariado, las cartas de Armando cuidadosamente ordenadas por fecha,
y un espejo de bolsillo que no usaba pero que siempre llevaba. Quizás como recordatorio de que su identidad era también una construcción cotidiana, una presencia que no necesitaba justificarse ante nadie. Su madre, Elisa, insistió en acompañarla a la estación, sin hacer preguntas, sin ofrecer consejos, solo caminando a su lado con la expresión serena de quien comprende más de lo que dice, despidiéndose con un abrazo largo que no quiso disolver hasta que la voz del tren sonó por los altavoces. Durante el trayecto, Lucía permaneció en silencio mirando por la ventana, sosteniendo el sobre con los documentos entre las manos, como si la textura del papel le diera fuerza para no dudar. Repasando mentalmente las palabras que había elegido para ese encuentro, buscando la manera de decir todo sin que el miedo se interpusiera, sin que su voz temblara al llegar el momento clave. En el penal de Santa Rosalía, el protocolo se activó apenas su nombre apareció en la lista de visitas. Verificación de identidad, escaneo de pertenencias, firma de ingreso, acompañamiento por parte del personal de seguridad, hasta la sala reservada para encuentros íntimos, una habitación sin cámaras, sin relojes visibles, sin elementos distractores, diseñada para ofrecer privacidad sin concesiones. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que quedó flotando fue tan denso que parecía una sustancia invisible, una pausa total, como si todo lo que habían compartido por escrito se hubiese congelado en el aire, esperando ese instante para cobrar forma, para arrancar de verdad. La visita comenzó con un saludo contenido, sin abrazos, sin contacto físico, solo una mirada larga que intentaba reconocer en carne viva lo que durante meses había sido solo papel, voz interior e imaginación. Y fue en ese instante exacto, en ese primer cruce de ojos, donde ambos comprendieron que todo lo que habían construido estaba a punto de enfrentarse a su prueba más real. La presencia. Lucía respiró hondo antes de hablar. Sacó una hoja doblada de su bolsillo, no para leerla, sino para recordarse que había ensayado cada palabra, que lo que iba a decir no era improvisación sino necesidad. Y cuando empezó, lo hizo con la misma firmeza que mostraba en sus cartas, pero esta vez con un temblor casi imperceptible en los dedos. Explicó, sin rodeos, sin adornos, que su historia tenía capas que no cabían en el papel, que su nombre era verdadero pero que no siempre lo había sido, que su cuerpo le había exigido decisiones difíciles y que la transición que vivió no fue un escape sino un regreso a sí misma, una lucha constante por ocupar el espacio que el mundo tantas veces le negó. Habló de la terapia hormonal, de las miradas extrañas, del miedo cotidiano a no ser creída, de la violencia sutil que no deja marcas visibles, pero desgasta cada parte de lo que uno es, y lo hizo sin pedir perdón, sin buscar comprensión inmediata, como quien se ha acostumbrado a decir su verdad, incluso si no hay quien quiera escucharla. Armando, durante toda su explicación, no pronunció palabra, no hizo preguntas, no desvió la mirada, pero tampoco asintió ni mostró signos de aceptación o rechazo. Sus labios permanecían cerrados, la mandíbula levemente apretada, los ojos fijos en los de ella, sin parpadear, como si cada segundo de silencio fuera un intento de asimilar, de ordenar lo que su mente no había previsto. Esa falta de reacción inmediata, ese vacío expresivo, comenzó a pesar más que cualquier posible rechazo. No había rabia, ni sorpresa exagerada, solo una quietud absoluta que empezaba a tomar forma de amenaza emocional, como si hubiera entrado en un estado de desconexión emocional inesperada. Cuando Lucía terminó, se hizo un silencio espeso, inmóvil, que duró más de un minuto y que fue como una suspensión del tiempo, un espacio sin aire donde los significados pendían de un hilo invisible. Armando se levantó lentamente, dio 3 pasos hacia la pequeña ventana de la sala, miró hacia afuera aunque no hubiera nada que ver, solo un muro blanco, y se quedó allí de pie con la espalda recta y los brazos colgando, respirando con lentitud, como si cada inspiración fuera una forma de no colapsar por dentro. Lucía no se movió, no dijo nada, permaneció sentada con las manos entrelazadas sobre sus piernas, los dedos entrecruzados como si fueran anclas.
Entre ambos había menos de 1 metro, pero la distancia emocional era ya un continente entero. La sala no tenía cámaras por protocolo de intimidad, solo un botón de alarma que ninguno de los dos tocó, ni siquiera cuando la tensión alcanzó su punto máximo. 20 minutos después, un guardia miró por el visor de la puerta y encontró una imagen congelada. Lucía sentada, con el rostro sereno pero inmóvil, las manos firmemente apoyadas sobre sus rodillas, y frente a ella, Armando en la silla opuesta, con la cabeza inclinada hacia abajo y los ojos clavados en el suelo, mientras sobre la mesa había una hoja escrita a mano que Lucía había traído consigo, destinada a ser leída después de la conversación, pero que, en ese momento, nadie quiso tocar. El personal médico llegó 6 minutos después de que el guardia ingresara a la sala, con la expresión rígida de quien ya ha visto demasiadas versiones del mismo final, y con la eficiencia milimétrica de protocolos que no permiten lugar para la emoción ni para la duda, y tras una evaluación rápida, registrada en el informe como colapso emocional sin reacciones físicas inmediatas, requirió atención médica urgente. Procedieron al traslado inmediato sin dar explicaciones al resto del personal, ni al interno que había permanecido sentado sin moverse, sin hablar, sin levantar siquiera la vista. En el informe oficial no se registraron lesiones visibles, ni signos de violencia externa, ni alteraciones físicas notorias, lo que permitió a la dirección del centro declarar el caso como evento de colapso emocional de individuo perteneciente a grupo vulnerable. Un lenguaje técnico utilizado para evitar interpretaciones externas sin fundamentos oficiales. Armando no emitió palabra durante todo el proceso, no expresó rechazo ni resistencia. Caminó cuando se lo indicaron, se dejó aislar en una celda especial del módulo de observación, sin una sola queja, sin gesto de incomodidad, como si su voluntad se hubiera disuelto junto con la voz que antes usaba para describir el mundo. El informe de aislamiento indicó estabilidad en signos vitales, conducta pasiva, ausencia de respuestas agresivas, una descripción fría que no hacía justicia al silencio denso que emanaba de su cuerpo, como si cada célula estuviera en huelga. La carta que Lucía había dejado sobre la mesa fue recogida por un funcionario de seguridad y entregada sin abrir al despacho de coordinación, donde quedó archivada bajo una carpeta marcada con un código sin nombre. Nadie, ni el director, ni el jefe de módulos, ni el psicólogo de turno, consideró necesario leer su contenido, porque lo que no se lee no compromete, y lo que no compromete no exige revisión. La administración emitió un comunicado interno suspendiendo de forma indefinida todas las visitas íntimas en Santa Rosalía, bajo el argumento de revisión estructural de protocolos de seguridad emocional. Y el cambio fue aceptado sin protestas por los internos, acostumbrados a que cualquier mínima anomalía provocara medidas desproporcionadas. Elisa, la madre de Lucía, recibió una llamada escueta informándole que su hija había sido trasladada a una institución privada especializada en recuperación emocional, pero no se le proporcionó dirección ni nombre del centro. Y al solicitar más información, le indicaron que debía canalizar cualquier inquietud a través del sistema judicial. A los medios no se llegó ninguna noticia, ningún periodista mencionó el caso, ninguna red de voluntariado pidió explicaciones, porque la historia no llegó a salir de los muros. Se disolvió entre informes y procedimientos, envuelta en una narrativa cuidadosamente neutral. Kevin, el compañero de celda de Armando, fue el único que se atrevió a decir algo fuera de los registros. No vi nada raro, solo que volvió distinto, como si algo se hubiera cerrado adentro y ya no pudiera abrirse más. Nadie le pidió que ampliara su comentario. Nadie anotó sus palabras en los documentos. Así terminó una historia que había comenzado con frases pequeñas y sinceras, y que ahora se disolvía en un silencio administrativo tan pulcro que lograba hacer invisible incluso lo irreversible. Tras el incidente, Armando Carrillo fue reubicado en una celda individual dentro del bloque de observación continua, donde cada uno de sus movimientos era registrado en intervalos de 15 minutos por personal especializado que no recibía explicación sobre su caso, pero sí instrucciones precisas. No hablar,
No preguntar, no interferir, solo anotar. El interno no presentó resistencia, no emitió queja alguna, no formuló solicitud ni verbal ni escrita. Simplemente aceptó el nuevo espacio con una calma que no era serenidad, sino desconexión. Una forma de estar sin estar, como si el cuerpo respondiera por costumbre. Pero la voluntad hubiera abandonado su función. Las visitas, antes posibles bajo régimen restringido, fueron suspendidas de forma indefinida. El correo tanto entrante como saliente, bloqueado sin posibilidad de apelación bajo el justificativo de evaluación emocional postraumática. Y aunque oficialmente no se trataba de una sanción, en la práctica, era la amputación total de su único canal de comunicación con el exterior. Los programas de reinserción ofrecidos por el penal, grupos de lectura, talleres de reflexión, sesiones artísticas, dejaron de incluir su nombre, no por castigo, sino porque él mismo había dejado de asistir. Y al no mostrar señales de agresividad ni riesgo clínico, el sistema consideró innecesario intervenir. En los reportes semanales enviados al Ministerio del Interior, se lo mencionaba como interno de comportamiento funcional con tendencia al retraimiento voluntario, un eufemismo que evitaba usar palabras como vacío, ruptura o deterioro. Sin embargo, los guardias que patrullaban su pasillo decían algo distinto entre ellos. Carrillo está presente físicamente, pero se mantiene retraído. Y uno de ellos incluso comentó en voz baja que, al pasar frente a su celda, sentía como si entrara en una habitación sin oxígeno, un lugar donde nada crecía, ni el sonido, ni la rabia, ni la esperanza. Kevin, que había sido su compañero de celda durante más de un año, fue transferido al módulo abierto por buen comportamiento. Y cuando le preguntaron por Carrillo, solo dijo, «Ya no escribe, ya no contesta, ya no se mueve como antes». En Málaga, Elisa recibió un único mensaje oficial informando que su hija Lucía se encontraba en una institución privada en condición de recuperación prolongada bajo supervisión terapéutica multidisciplinaria. Pero cada intento de pedir más detalles era respondido con frases burocráticas o con silencio total. Nadie investigó, nadie denunció, porque nada, en términos jurídicos, había sido considerado delito, y lo que no entra en el marco legal queda relegado al olvido funcional. Dentro de la celda de observación, Armando se levantaba cada día a la misma hora, doblaba su manta con precisión, comía sin mirar su bandeja, y caminaba 10 pasos de ida y 10 de vuelta sin variar el ritmo, una coreografía sin público ni propósito, repetida como si el tiempo fuera un terreno del que ya había sido desalojado. Lo único que había cambiado de forma visible era su mirada, antes fija y penetrante, ahora flotante, sin destino. Como si los ojos ya no fueran ventanas, sino paredes opacas. En su expediente se anotó que el sujeto ha optado por el silencio conductual como forma de adaptación, y en la práctica eso significaba que, por primera vez desde su condena, Carrillo era considerado un caso cerrado. No porque se hubiera resuelto, sino porque ya no ofrecía resistencia ni posibilidad de recuperación. La historia no fue compartida en ningún informe público, no se incluyó en las estadísticas del programa de reinserción, ni se usó como ejemplo en ninguna capacitación penitenciaria. Simplemente se silenció como tantas otras, con la eficacia brutal de los sistemas que entienden que el verdadero castigo no es la privación de libertad, sino la cancelación de la voz. Un mes después del aislamiento prolongado, la Comisión Interna de Prevención de Conflictos activó un protocolo de evaluación general en el módulo donde se encontraba Carrillo, más por rutina administrativa que por inquietud real, y realizó entrevistas formales a todo el personal vinculado directa o indirectamente con su vigilancia, exigiendo respuestas estructuradas, precisas y sin matices, lo que derivó en una serie de informes idénticos que coincidían palabra por palabra en la evaluación. El interno mantiene un comportamiento estable, sin señales de hostilidad ni actitudes desafiantes. Responde a las órdenes básicas, sin mostrar resistencia. Nadie mencionó sus silencios prolongados,
Nadie aludió a la forma en que su cuerpo parecía disolverse con el paso de los días. Nadie habló de su manera de caminar como si cada paso fuera el eco de otro, ya dado 1000 veces. Solo uno de los guardias, en un informe no oficial redactado de forma anónima, escribió una frase distinta, breve, que nadie citó en voz alta, pero que quedó grabada en el archivo confidencial del módulo. Carrillo no es peligroso, está desconectado. Esa palabra, desconectado, era la única que se acercaba a describir lo que estaba ocurriendo en esa celda. No una crisis evidente, sino una desvinculación total, un proceso de desaparición sin huida, una desconexión progresiva de su entorno sin señales visibles. Los demás internos, que antes intentaban incluirlo en pequeñas conversaciones o compartirle noticias del exterior, comenzaron a evitarlo, no por desprecio, sino por algo más sutil y perturbador. La presencia de Carrillo generaba una incomodidad que no podía nombrarse, una especie de vacío que absorbía toda intención de diálogo, como si hablarle fuera hablarle a una ausencia disfrazada de cuerpo. Ya nadie lo saludaba, ni siquiera con un gesto, y cuando pasaba por los pasillos para recoger su comida o asistir al control médico obligatorio, el resto apartaba la mirada como si al cruzarse con él se arriesgaran a contagiarse de su mutismo. Kevin, ya instalado en el módulo abierto, fue consultado por un funcionario de área social sobre su antiguo compañero de celda, y solo respondió con una frase seca que no quiso ampliar. No sé qué le pasó, pero él se cerró desde adentro. Esa declaración fue archivada sin análisis, porque el lenguaje institucional no tiene espacio para los matices emocionales ni para los procesos subjetivos que no se pueden medir en escalas de riesgo. Un mes después, se le aplicó a Carrillo una nueva evaluación psicológica, esta vez con una profesional externa, que anotó en su informe. Se observa una reducción drástica de la sensibilidad emocional, dificultad para reconocer o nombrar afectos, pérdida de referentes identitarios, sin signos de alteración psicótica ni desorganización cognitiva. En términos clínicos, el paciente no requiere intervención, aunque su estado evidencia un sufrimiento encapsulado que ha dejado de manifestarse. Esa frase fue subrayada por el coordinador, pero luego fue tachada con lápiz y sustituida por otra más cómoda para el sistema. Adaptación silenciosa a la rutina institucional. Su celda permanecía limpia, sin objetos personales, sin papeles, sin marcas de vida cotidiana. El colchón estaba siempre estirado, los zapatos alineados, los utensilios sin uso aparente. En el registro de contactos externos, la sección correspondiente a visitas, llamadas o correspondencias seguía vacía. En esa hoja blanca, que antes se llenaba de nombres y emociones, ahora solo quedaba el silencio como única firma. La historia que había nacido de las palabras terminó transformándose en una existencia sin lenguaje, donde cada día era idéntico al anterior y cada noche caía sin dejar eco, como si Armando ya no estuviera allí, aunque su cuerpo aún ocupara un espacio. Los rastros documentales de todo lo sucedido fueron archivados con exactitud clínica, ordenados en carpetas con fechas, firmas, códigos internos y sellos oficiales que daban a cada página un aire de legitimidad incuestionable, como si al estar escrito y rubricado todo, adquiriera una lógica que no admitía preguntas, pero lo verdaderamente relevante: el peso emocional, las fracturas invisibles, los silencios no dichos. Quedó fuera de esos papeles, como si el sistema supiera exactamente qué registrar y qué olvidar. El nombre de Lucía Martín fue eliminado de todos los listados del programa de voluntariado. Su expediente fue sellado como proceso cerrado sin observaciones, sus credenciales digitales anuladas y su acceso al sistema bloqueado sin notificación previa. Y en los registros de salud pública no figuraba ni como paciente activa, ni como usuaria en tratamiento, como si hubiera sido borrada de los márgenes administrativos sin dejar huella. Su madre, Elisa, dejó de recibir comunicaciones tras la segunda carta estandarizada que informaba sobre la continuidad del proceso de recuperación bajo supervisión clínica
y cada vez que intentaba contactar a alguna autoridad, recibía respuestas evasivas, números inactivos o correos sin retorno, lo que la llevó finalmente al silencio por agotamiento. Ese tipo de silencio que nace no de la resignación, sino de la certeza de que ya no hay lugar donde golpear. Las fotografías que Lucía había enviado a Armando, aquellas que mostraban pedazos simples de su vida, rincones de la costa, libros abiertos, pequeños momentos de rutina, fueron eliminadas del registro físico, destruidas como parte del protocolo de privacidad una vez bloqueado el acceso al correo. Y con ellas desapareció también la única constancia visual de una relación que había existido solo en palabras. Dentro del penal, Carrillo continuaba su rutina sin alteraciones, convertido en un reloj humano que dividía el día en acciones mínimas y repetitivas. Levantarse, asearse, doblar la manta, esperar, caminar, sentarse, repetir. Ya no leía, ya no escuchaba música, ya no pedía lápiz ni papel, y cuando algún funcionario le dirigía una frase técnica, «Preséntese, espere aquí, hora de la comida», él obedecía con precisión, pero sin devolver sonido alguno, ni mirada, ni asentimiento. Sus ojos, aunque abiertos, no buscaban nada, no respondían a estímulos, no mostraban enfado ni desconcierto. Simplemente existían, como una función fisiológica más que como un canal de contacto. La duración de su condena se mantenía intacta, 19 meses para la libertad condicional. Pero el tiempo había dejado de tener sentido práctico, porque lo que se había roto en su interior no podía repararse con fechas. En los reportes clínicos semanales, el término que más se repetía era autoexclusión voluntaria del entorno. Una fórmula que permitía justificar su desvinculación sin cargar responsabilidad institucional, y al mismo tiempo, le quitaba peso al hecho de que un ser humano había dejado de interactuar sin que nadie lo preguntara 2 veces. El personal penitenciario se acostumbró a su presencia sin necesidad de observarlo, como se acostumbra al mobiliario o al sonido de fondo, porque el silencio no requería esfuerzo ni intervención. La historia, en su forma más pura, ya no era una serie de eventos, sino una lenta y meticulosa desaparición emocional que nadie interrumpió. Un año exacto después del incidente, una comisión de supervisión del Ministerio de Justicia llegó al Centro Penitenciario de Santa Rosalía, como parte de una gira nacional destinada a evaluar la efectividad de los programas de reinserción y el cumplimiento de los protocolos humanitarios. Y aunque la visita estaba anunciada con semanas de antelación, nadie en el penal consideró necesario preparar una narrativa especial sobre Armando Carrillo, porque su caso ya no era considerado un caso, sino una presencia inerte, un expediente sin conflicto ni evolución. Cuando los inspectores revisaron los registros del módulo de observación, encontraron el nombre de Carrillo en la lista de internos sin incidentes disciplinarios durante más de un año, y por protocolo. Solicitaron entrevistarlo para verificar su estado emocional, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a una calma tan perfecta, que se convertiría en espejo incómodo. La conversación se llevó a cabo en una sala neutra, con 2 observadores externos, un psicólogo forense y una trabajadora social del ministerio. Y Armando entró con paso firme, sin titubeos, con los movimientos exactos de quien ha repetido la misma caminata cientos de veces. Y se sentó frente a los evaluadores, sin desviar la mirada, sin mostrar tensión ni impaciencia. Respondió a cada pregunta con frases claras, correctas, sin rodeos, pero también sin emoción. No había en su voz ni rastro de ironía, de nostalgia, de dolor, ni siquiera de rabia, como si el lenguaje que usaba fuera prestado, una herramienta útil pero vacía de historia. Cuando le preguntaron sobre su tiempo en aislamiento, dijo simplemente que había comprendido la lógica del encierro, que su cuerpo seguía las normas y que su mente había aprendido a no necesitar compañía. La psicóloga anotó. Verbaliza sus ideas con coherencia, mantiene contacto visual estable, ausencia de impulsividad, tono plano, control emocional elevado. Pero fue su respuesta a una pregunta inesperada la que dejó a los inspectores en silencio durante varios segundos.
¿Volvería a participar en programas de apoyo o de comunicación externa? Y Carrillo, sin cambiar la postura ni alterar el ritmo de su voz, respondió: el riesgo de confiar supera el beneficio potencial de cualquier vínculo. Esa frase fue subrayada en el informe con marcador rojo, como si contuviera una verdad más grande que lo permitido por el formulario. La comisión concluyó la entrevista sin más observaciones, y al redactar su informe final, anotaron: el interno demuestra adaptación funcional dentro de parámetros normativos, comportamiento estable, sin requerimientos de intervención especial. Se evidencian procesos internos complejos no accesibles desde la superficie. Tras la visita, no se modificó ningún aspecto de su rutina, no se reactivaron privilegios, ni se intentó incluirlo en nuevos programas, porque su silencio ya no era visto como una señal de alarma, sino como una forma de paz institucional. El personal continuó su trabajo con la misma indiferencia operativa. Los informes siguieron describiéndolo como estable. Y desde entonces, algunos funcionarios mostraban una actitud más reservada frente a su celda, tal vez por respeto o reflexión. Para quienes conocieron su historia antes del encierro, estaba claro que aquel hombre que escribía cartas no existía más, que algo esencial había muerto sin morir, que lo único que quedaba era una forma humana que ya no creaba lazos, que ya no formulaba deseo alguno y que el sistema, sin saber cómo nombrarlo, decidió llamarlo equilibrio. Los últimos días de Armando Carrillo en el centro penitenciario de Santa Rosalía transcurrieron sin incidentes, sin marcas visibles de cierre, sin palabras de despedida ni gestos que indicaran algún tipo de transición simbólica. Y cuando finalmente se autorizó su liberación tras cumplir íntegramente la condena, fue escoltado hasta la puerta principal con la misma eficiencia silenciosa que caracteriza a los trámites finales de un expediente sin complicaciones, sin familiares que lo esperaran, sin voluntarios, sin abogados, sin nadie. Salió caminando con una bolsa plástica en la mano que contenía sus escasas pertenencias, una muda de ropa, un cepillo de dientes, unos zapatos que no había usado en meses y una libreta vacía que alguien del área social le entregó como cortesía, sin saber que ese objeto no representaba para él ninguna promesa, ningún comienzo. 2 días después, fue visto en la Biblioteca Municipal de Granada, donde solicitó un carné de lector, revisó el reglamento con meticulosidad, firmó los documentos necesarios y pidió un solo libro, una antología de cartas de filósofos españoles del siglo XX, que hojeó durante horas sin llevarse a casa, como si buscara entre líneas una resonancia que no lograba encontrar. Rentó una habitación pequeña en la periferia de la ciudad. Pagó por adelantado 2 meses con el dinero que le entregaron al salir del penal y desde entonces no volvió a realizar ninguna gestión formal. No solicitó empleo, no se inscribió en programas sociales, no abrió cuentas bancarias, no usó correo electrónico, no activó teléfono móvil y su rastro administrativo quedó suspendido en una especie de anonimato voluntario, perfectamente legal pero casi invisible. Los días los pasaba caminando por las calles menos transitadas, observando las fachadas de los edificios antiguos, como quien repasa los restos de una lengua olvidada. Y cuando regresaba a su habitación, se sentaba junto a la ventana con la mirada clavada en el cielo raso, inmóvil, sin expectativas, como si estar presente fuera ya suficiente esfuerzo. En el escritorio del cuarto había una pila de papeles sin escribir, un bolígrafo nuevo sin usar y una nota breve escrita con letra clara, firme y sin tachaduras que decía: las pérdidas más profundas no son físicas, sino cuando ya no se tiene a quién contar lo vivido. Esa frase era lo único que dejaba entrever la profundidad de una historia que nunca llegó a pronunciarse en voz alta. En el antiguo apartamento de Lucía, ubicado en un barrio tranquilo de Málaga, aún quedaban algunas de las cartas que Armando le había enviado, protegidas en una caja de cartón que Elisa, su madre, nunca se atrevió a abrir, como si supiera que dentro de esas hojas no había respuestas, sino heridas. La historia completa, la correspondencia, el silencio, la visita, el colapso, el encierro, la salida. Jamás se transformó en titular.
Jamás fue tema de debate institucional. Jamás fue analizada en congresos ni incluida en protocolos. Y todo lo que quedó fueron informes completos en apariencia, tests psicológicos archivados y formularios sin omisiones, pero sin verdad. Ningún sistema pudo registrar lo que realmente ocurrió. Que dos personas, separadas por muros y tiempo, eligieron confiar en un vínculo que no pedía permiso, y que al hacerlo, tocaron los límites de lo que esa misma estructura no supo sostener, ni proteger, ni comprender. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.